Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar sobre los contratos. Sí, como ustedes saben, para entrar a laborar a- al sector privado, sí, se firma contratos. Existen varios tipos de contratos que eso ya le vamos a analizar poco a poco. Sí, ahora vamos a pensar, vamos a saber, primero, ¿qué es el contrato de forma general? Sí, no nos vamos a especificar en estos momentos al contrato laboral, sí, sino a especificar el contrato en forma general. El contrato, como alguna vez ya lo dije, es un acuerdo entre voluntades, un acuerdo de voluntades que se manifiesta entre dos o más personas. ¿Sí? Tanto sean personas naturales o personas jurídicas. ¿Sí? El contenido de este contrato, eh, es decir, sus cláusulas, regulan las relaciones entre los que firman. ¿Sí? ¿Qué parte? ¿O todo? Ya. Sus cláusulas son las que regulan, ¿sí?, el comportamiento de estas dos personas, de estas dos o más personas. ¿Sí? Por poner un ejemplo, el contrato de compraventa. ¿Sí? El contrato de compraventa, como ya dijimos, es un acuerdo de voluntades en que una parte quiere comprar un bien y la otra parte quiere vender ese bien. ¿Sí? Por lo tanto, una parte se obliga a dar un valor, ¿sí?, un dinero a la otra parte y la otra parte se obliga a intercambiar el bien, ¿sí?, a dar el bien. Sí, ahí estipulan las cláusulas para este contrato de compra-venta. ¿Sí? Ahora, ¿qué elementos debe tener este contrato? Primero, tiene que tener consentimiento libre y voluntario. ¿Qué es esto de consentimiento libre y voluntario? Ustedes, ¿qué piensan que es esto? Sí, exactamente. El consentimiento libre y voluntario tiene que ver con que no me pueden forzar a mí a firmar algo que yo no quiera. ¿Sí? Si es que a ustedes les obligan, les fuerzan a firmar algo que ustedes no quieren hacerlo, pues ese contrato se declara nulo. ¿Ok? El siguiente elemento del contrato, ¿sí?, es el objeto lícito
¿A qué me refiero cuando yo digo el objeto lícito? A la legalidad del contrato. ¿Otra opinión tal vez? Ok, a ver, el objeto, veámosle al... Como estamos hablando, ¿no? De primero el contrato de forma general, ¿sí? Vamos a verle al objeto como la cosa que vamos a comprar, ¿sí? Como el bien que vamos a comprar. El objeto lícito es, por ejemplo, si yo compro un carro, el carro no debe estar reportado como robado, ¿sí? Denunciado. Sí, el carro debe estar todo acorde a ley, ¿sí? Un terreno, de igual manera, ¿sí? Que no se encuentra en una licitación, que no se encuentra en un litigio, este terreno, una casa igual, sí, que el objeto que vamos nosotros a comprar, el bien que nosotros vamos a comprar, esté de acuerdo a ley, ¿sí? Ahora, la causa lícita, que este es el siguiente elemento, ¿no? La causa lícita. ¿Qué piensan ustedes que es la causa lícita? Satisfacer una necesidad, ¿ok? ¿Hay alguien más que tiene otra opinión? Sí, a eso se refiere cuando hablo de lícito, ¿sí? Que debe ser acorde a la ley. Pero ahora, ¿qué es la causa lícita? Sí, exactamente, el motivo por el cual se hace el contrato. Por ejemplo, yo no puedo hacer un contrato con la finalidad, ¿sí? La causa lícita, veámosle como la finalidad del contrato, para que maten a una persona. Sí, yo no puedo firmar ese contrato. ¿Por qué? Porque no es una causa lícita, la finalidad no es lícito. Sí, está entendido hasta aquí. Sí, ahora, el siguiente elemento es que sea capaz para firmar un contrato. Sí, la capacidad. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos sobre la incapacidad absoluta y relativa? Sí, aquí se observa la incapacidad absoluta o relativa para firmar un contrato. Cuando yo hablo de capacidad para contratar, es la capacidad que yo tengo para obligarme a firmar un contrato. Sí, ahora, ¿se acuerdan quiénes eran los incapaces absolutos? Las personas sordomudas que no pueden darse a entender y los impúberes. Sí, esos no pueden firmar un contrato. Sí, ¿por qué? Porque no tienen esta capacidad para obligarse con algo. Sí, ¿se ha entendido? ¿Seguros? ¿No hay preguntas? Hasta aquí, no hay preguntas. Ok, ahora sí.
vamos a hablar sobre el contrato individual del trabajo. ¿Por qué yo digo contrato individual del trabajo? Porque tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que como dos contratos generales existentes dentro del mundo laboral, es el contrato individual del trabajo y el contrato colectivo de trabajo. ¿Sí? El contrato individual es de que firma una persona y el contrato colectivo es de que firman los sindicatos y asociaciones de trabajadores. ¿Sí? Vamos ahora a fijarnos en el contrato individual del trabajo. Escucho un profe por ahí. A ver, de forma general digo, ¿no? ¿Sí? Vamos a fijarnos ahorita de forma general en el mundo laboral. El primer contrato es el contrato individual del trabajo. El segundo contrato que existe es el contrato colectivo de trabajo. ¿Sí? El contrato individual es el que firma una persona para ligarse o tener relación de dependencia con una empresa o con otra persona. ¿Sí? Y el contrato colectivo es el que firman los sindicatos y asociaciones de trabajadores. ¿Sí? Ahora nos vamos a fijar en el contrato individual del trabajo. Según el artículo 8 de nuestro Código de Trabajo, nos establece que este contrato individual del trabajo es un convenio en el cual una persona se compromete con otra a prestar sus servicios lícitos y personales ¿sí? Y la otra persona se compromete a pagar una remuneración por estos servicios lícitos y personales. Sí, esto le vemos aquí claramente a las dos partes que se obligan. Sí, la una parte se obliga a prestar servicios lícitos y personales, es decir, a trabajar bajo relación de dependencia, y la otra parte se obliga ¿a qué? A dar una contraprestación por esta prestación de servicios, ¿sí? A pagar una remuneración. ¿Sí? Eso está definido en el artículo 8 de nuestro Código de Trabajo. Ahora, ¿cuáles son las partes del contrato? Cuando yo hablo de partes, son las personas que firman el contrato. ¿Quién firma el contrato laboral? ¿Con quién más? Exactamente, el trabajador y el empleador. Sí, esas son las partes del contrato. El trabajador, obviamente, es la persona que se obliga a prestar los servicios lícitos y personales. Y el empleador es la persona o entidad
¿A quién se presta estos servicios lícitos y personales? Sí, de igual manera, como teníamos anteriormente, como hablábamos, los de elementos del contrato, sí, en forma general, también tenemos de elementos del contrato laboral, sí, porque cada contrato tiene su especificación. Sí, ¿cuáles son los elementos de este contrato? Pues el primero es del acuerdo de voluntades, es decir, que nadie puede ser forzado a firmar algo, sino yo firmo por mi voluntad. El siguiente elemento es la prestación de servicios lícitos. Es decir, la actividad en que se va a desempeñar el trabajador. Sí, el siguiente elemento de este contrato es la dependencia. Sí, aquí yo hago referencia cuando digo dependencia. Ok, ¿alguien más? Ujú. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Sí, exactamente, ¿no? Que hablamos de relación de dependencia, es que el trabajador depende del empleador, de cierta manera, ¿sí? Sí, y el siguiente elemento del contrato es de aquí el más bonito, que es la remuneración. Sí, es donde se fija ya la remuneración que se va a percibir. Sí, ¿está claro hasta aquí? Ok, entonces, ahora, como ustedes saben, debe haber formalidades, ¿sí? Dentro de un contrato. Vamos a hablar un poco sobre las formalidades que debe tener un contrato laboral. ¿Sí? El, la primera formalidad, ¿no? Y creo que es la más importante y la que siempre voy a recalcar,
que es que estos contratos siempre se deben celebrar por escrito. Sí, pero sí, esta formalidad no es que desconoce, ¿sí?, el contrato expreso verbal que está estipulado en nuestro Código de Trabajo en el artículo 11, literal A, no desconoce, ¿sí?, pero esta formalidad es súper importante. ¿Por qué? ¿Por qué se debe celebrar por escrito? Pues es, es importante. ¿Por qué? Porque este contrato que va a ser por escrito va a ser como prueba, ¿sí?, va a servir como una prueba en caso de que exista un conflicto laboral. Sí, ustedes, como todos saben, sí, todos deben estar informados de que cualquier cosa, cualquier contrato o cualquier notificación o dentro del mundo laboral, o sea, dentro de lo que están trabajando, todo debe ser por escrito. Todo debe ser por escrito. ¿Por qué? Porque eso se puede convertir en una prueba en caso de que exista un conflicto laboral. Ahora, si es que ustedes, por ejemplo, les dijeron que realicen cierta función o cierta actividad que está fuera de sus actividades o funciones establecidas en su contrato, ¿sí?, y no los ponen por escrito, pues si en el momento de que debe haber un conflicto laboral en las horas eh, complementarias o suplementarias, ¿cómo ustedes pueden probar eso? ¿Sí? Ante la ley, ante la justicia y ante el Ministerio de Trabajo. Sí, por lo tanto, todo lo que se realice debe ser por escrito. Porque de palabra, por más confianza que se tenga, pues es casi imposible de probar algo que sea por palabra. Sí, ¿por qué? Porque se convierte su palabra contra la del empleador. Sí, ¿está entendido hasta aquí? ¿No hay preguntas? Ok, ustedes deben saber, ¿sí?, que existen varios tipos de contrato individual del trabajo. Sí, han escuchado ustedes de los contratos de eventuales, contratos de temporada, contratos ocasionales, contrato verbal, contrato tácito, mmm, contrato en grupo, por tarea, a destajo, etcétera. ¿Han escuchado de estos contratos laborales? Sí, ok. De estos contratos que acabo de mencionar, vamos a tener una tarea. ¿Sí? Ustedes van a investigar cuáles son los tipos de contratos existentes en el Ecuador, ¿sí?, laborales, y vamos a dar una definición y ejemplos. Sí, para facilitarles un poco, está en el artículo 11 del Código de Trabajo. Sí, ahí se encuentran los contratos laborales. A más de eso, vamos a hablar de un contrato que se ha creado en la última época, que como ya el grupo de Santiago lo mencionó, que es el contrato emergente. Vamos a hablar un poco sobre este contrato también.
exactamente. 11. De nada. Mañana quieren también tener clases. Este tema ya es para el día lunes. Pero si quieren tener clases mañana, no, no tengo problema. No te preocupes. A ver, déjenme solo, les voy a explicar un poco sobre estos contratos. ¿Por qué? Porque en la ley, si ustedes, por ejemplo, se pusieron a ver ahorita el código de trabajo, está en el literal A, está el verbal, tácito, sí, está verbal, coma tácito. Son dos. Son alrededor de 19, 21 contratos que existen. Sí, solo déjenme, voy a compartir el código de trabajo para explicarles. No me está funcionando ahorita el descargarme el código de trabajo. No sé si alguien me puede, por favor, ayudar compartiendo la pantalla del código de trabajo y poniendo el artículo 11. Ayúdame, es que necesito que puedas compartir la pantalla. Sí, ya, por favor. Sí, ya está, ya. Ahí está, muchas gracias. Sí, como podemos observar, sí, ahí está el artículo 11 del Código de Trabajo, en el cual nos establece los diferentes tipos de contrato. ¿Sí? Ahora, quiero hacerles entender que el contrato expreso es un tipo de contrato y el contrato tácito es otro. ¿Sí? El contrato expreso, como bien lo dice, puede ser escrito o verbal. ¿Sí? Después, a sueldo es uno, a jornal es otro, en participación es otro y mixto es otro. Por tiempo indefinido es uno, de temporada es otro, eventual es otro, ocasional es otro. ¿Sí? Por obra cierta es uno, por obra o servicio determinado dentro del giro de negocio es otro, por tarea es otro, a destajo es otro. ¿Sí? Individual es uno, de grupo es otro, o por equipo es otro. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a contar, son
Son 17, 18, 19 contratos. ¿Sí? ¿Está entendido? Ok, gracias, Luber, por compartir la banda. Regresemos. Deja de compartir, por favor. Muchas gracias. Está entendido que son 19 contratos. Ok. Ahora vamos a hablar un poco sobre la jornada laboral. ¿Qué es la jornada laboral? ¿Qué piensan ustedes que es la jornada laboral? Ok, ¿alguien más? Ok. Exactamente, eso es la jornada laboral, ¿sí? El tiempo que uno realiza la actividad dentro de la empresa. ¿Sí? Ahora, hay varios tipos de jornadas. El gas. A ver, la primera jornada, ¿sí? Es conocida como la jornada ordinaria o jornada máxima. ¿Cuál es la jornada ordinaria? Pues es la jornada de las 8 horas diarias y 40 a la semana. ¿Sí? Después, esto está en el artículo 47 del Código de Trabajo. Después existe la jornada disminuida. Esta jornada disminuida, ¿cuándo se da? Esta se da solo en casos excepcionales, ¿sí? Previo acuerdo del trabajador con el empleador. Esto se da en un periodo, ¿sí? Que no puede ser, o sea, es solo hasta 6 meses. Y se puede renovar por 6 meses más por una ocasión. Es decir, que puede cumplir el año, ¿sí? Dentro de esta jornada disminuida. ¿Qué parte? Estábamos diciendo que esta jornada disminuida, ¿sí? No va a ser mayor a los 6 meses y solo puede ser renovada una sola ocasión por 6 meses más. ¿Sí? Cabe recordar que este acuerdo entre el empleador y el trabajador debe ser llevada al Ministerio del Trabajo y que el ministerio, el encargado, que es el inspector de trabajo, sea el que autorice este acuerdo. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles serán las horas a cumplirse en esta jornada disminuida? ¿Sí? Debe ser de 30 horas semanales. Es decir, de 6 horas diarias.
Hablábamos del límite de la jornada disminuida, ¿sí? Y decíamos que no puede ser menor a las 30 horas semanales, es decir, las 6 horas diarias. ¿Sí? Después viene la jornada prolongada de trabajo. A ver, esta jornada, esto es un acuerdo entre las partes, pues puede ser, sí, no te quito puede ser, ¿por qué? Porque en el Código de Trabajo, si ustedes han leído el Código de Trabajo, no se encuentra este derecho, por ejemplo, a la educación, sí, del trabajador que sea mayor de edad. ¿Sí? No se encuentra, como en la LOCEP se encuentra estipulado que el servidor público puede tener 2 horas diarias de estudio. En el Código de Trabajo no se encuentra esto. Debe ser un acuerdo entre voluntades para que permitan ustedes acceder a la educación, ¿sí? A profesionalizarse de cierta manera. Entonces puede ser esta jornada disminuida, pero como digo, son casos excepcionales de la propia empresa o a su vez casos excepcionales del propio trabajador. Puede ser que lo quieran firmar así. Sí, estábamos hablando sobre la jornada prolongada de trabajo. ¿Sí? De igual manera, este es un pacto, un convenio que se da por escrito y de manera excepcional en razón de la naturaleza del trabajo. ¿Sí? ¿De qué trata esta jornada prolongada de trabajo? Es que las jornadas puedan exceder las 8 horas diarias, pero que no supere las 40 horas semanales, ni 10 al día. ¿Está entendido esta jornada prolongada del trabajo? Sí, esta jornada prolongada de trabajo es la que nosotros superamos las 8 horas diarias, sí, pero no nos pasamos de las 10 horas diarias. Es decir, que podemos trabajar 2 horas más en el día, sí, pero no se puede superar las 40 horas semanales. Es decir, que si yo trabajo 10 horas del día, voy a trabajar solo 4 días. Existe también la jornada especial de menor duración. Sí, porque esta jornada es especial, pues solo es para ciertas personas y en ciertos casos que se puede dar esta jornada de menor duración, ¿sí?
La primera persona a la cual se puede dar esta jornada especial de menor duración son las personas que trabajan en el subsuelo. En el subsuelo. El tiempo máximo que estas personas trabajan es de 6 horas diarias. Sí, la siguiente persona que entra en estas jornadas especiales de menor duración son los menores de edad. Los menores de 18 años, mayores de 15 años, por ningún motivo, por ningún concepto, por ninguna razón, pueden trabajar más de 6 horas. Ok, a ver, aquí yo creo que es, yo creo que va a ser normal, ¿no? Pagarles el sueldo básico, ¿sí? ¿Quién está compartiendo pantalla? Aquí es normal, creo que el pagar el sueldo básico, ¿sí? A estos trabajadores, a, a los trabajadores juveniles, se podría llamar. Cabe recalcar, ¿sí? Que esta jornada disminuida no es que te va a bajar el salario o el sueldo, ¿sí? De las 6 horas. Entonces se debe pagar el salario básico. Sí, igual debes afiliarle al IES, etcétera, a estos trabajadores. Ahora no sé cómo se está realizando, pero esto era antes. Sí, ahora, ¿quién está compartiendo pantalla? Ok, no sé si ustedes saben, pero todas estas clases se graba en el instituto, ¿sí? Y después el servicio técnico se encarga de realizar todo lo que está pasando y revisar todo lo que está pasando en clases. Ahora, vamos a hablar sobre la siguiente persona que está dentro de la jornada eh, especial de menor duración, ¿sí? Que son las mujeres posteriores al parto. ¿Sí? Los 12 meses posteriores al parto. ¿Por qué? Porque está en periodo de lactancia. Por lo tanto, estas personas trabajarán solo los 12 meses, trabajarán solo 6 horas. Uh-huh. En caso de ser un contrato a medio tiempo, no existen las 2 horas de lactancia en ser un contrato a medio tiempo. ¿Por qué? Porque trabajas 4 horas y
pues te queda lo demás para dar de lactar. Se trata que de lo que se sabe cuando es de lactancia, se da casi al finalizar la jornada, se puede dar estas 2 horas, o al inicio de la jornada. ¿Sí? Entonces, a mi parecer, cuando es de medio tiempo, no habría este derecho del periodo de lactancia. ¿Por qué? Porque trabajo 4 horas. ¿Sí? Y está claramente en la ley, se estipula que la madre deberá trabajar 6 horas. ¿Sí? Ahora, la siguiente persona que está dentro de estas jornadas especiales de menor duración, eh, con los discapacitados tienen otro régimen. ¿Sí? La ley de discapacitados de ellos tienen algo totalmente diferente a lo que nosotros tenemos, pero los discapacitados también trabajan las 8 horas. Sí, las personas que con capacidades especiales también trabajan 8 horas. Ahora, las otras personas, ¿sí? Son los empleados que fueron contratados para que realicen las 8 horas diarias de trabajo, pero, ¿sí? Bajo su responsabilidad, bajo su cargo, se encuentran personas con discapacidad severa. Tendrán derecho a 2 horas diarias para el cuidado de esta persona con discapacidad severa. Sí, es decir, solo trabajan 6 horas. Bajo su responsabilidad tiene a una persona con discapacidad severa. ¿Sí? Es decir, que se le dará 2 horas para que pueda cuidarla. Es decir, que esta persona que tiene bajo su responsabilidad o a su cargo una persona con discapacidad tendrá que trabajar solo 6 horas. Sí, sí, claro, puede ser utilizado para, para el cuidado, para la rehabilitación, para, mm, ¿qué más saben hacer? La hipoterapia, etcétera. ¿Sí? Cualquier tipo de rehabilitación o cualquier tipo de cuidado que tenga la persona con, con esta persona con discapacidad. Claro, no, no se tiene que justificar. ¿Por qué? Porque el, el simple hecho de decir que la ley diga que es para cuidar a la persona con discapacidad, yo puedo venir a cuidar a mi casa. Sí, no, no se necesita justificar esto, pero lo que sí se necesita justificar es que a mi cargo tengo una persona con discapacidad. Sí, eso sí se debe justificar y se debe comprobar. Disculpe, los de la tercera edad, no. Sí, pero no entran aquí los de la tercera edad. A menos que las personas de la tercera edad tengan una discapacidad.
Sí, pero no entran aquí. Sí, ahora hay la jornada especial de mayor duración. Sí, esta jornada de trabajo puede superar las 8 horas diarias de labor y esto no significa el pago de horas suplementarias. Ujú. Sí, es para esas personas. Creo que no me entendió. A ver, no. Solo se refiere a las personas que a su cargo tienen personas con discapacidad de esta jornada especial de menor duración. No a las personas con discapacidad, solo a las personas que tienen a cargo a su cuidado a una persona con discapacidad. Ujú. Bueno, estábamos en la jornada especial de mayor duración. Sí, como dije, estas pueden superar las 8 horas diarias. Sí, y esto no significa que se realizará el pago de horas suplementarias. ¿Qué personas tienen esta jornada especial de mayor duración? Las personas que se dedican al transporte. Sí. Ellos tienen esta jornada especial de mayor duración. Sí, ¿por qué? Porque la naturaleza de su trabajo es que se debe exceder de la jornada, ¿sí? De las 8 horas diarias. Por eso lo que se acostumbra a hacer a estas personas es que trabajen por turnos. ¿Sí? La otra personas que pueden acogerse a esta jornada de mayor duración, especial de mayor duración, son las personas que tienen a su cargo o ejercen funciones de confianza, ¿sí? Y de dirección, los gerentes, los directores, etcétera. ¿Sí? O de quienes, claro, las personas que tienen esta jornada especial de mayor duración son las personas que están como empleados, que tienen cargos de dirección o a su vez de confianza, cargos de confianza, ¿sí? ¿Quiénes son estas personas? Pues son las que en cualquier forma representan al empleador o hagan a su vez de empleador. Sí, el gerente, los directores, etcétera. Sí. Hay gerentes que entran una vez que entran a trabajar, no salen hasta las 8, 9, 10 de la noche. Sí, y es por esto. ¿Ok? También las personas que son los guardias de seguridad o los porteros de alguna residencia. Sí, vamos a dejarlo hasta aquí y el día de mañana continuamos con las jornadas eh, que nos faltan y vamos a añadir la jornada que se puso en la ley humanitaria, sí, que se creó con la ley humanitaria. ¿Ok? Perdón, el lunes.
El lunes. El lunes, chicos. Sí, pero no se olviden, por favor, de realizar el trabajo sobre los contratos. ¿Sí? Sí, todo. No, no, no. Los trabajos hay que subirlos a la plataforma. Yo ya les voy a habilitar primero la síntesis o resumen de esta semana y unos dos, tres, no, dos trabajitos y dos foros. ¿Sí? Individual. Ujú. Sí, este trabajo también es grupal. Los deberes, todo lo que yo mande son grupales. Solo la síntesis y los foros son individuales. No les di los temas del auto instruccional. Yo di despido intempestivo, visto bueno, desahucio y renuncia. Yo ya di los temas. El segundo día de clases creo que di. Sí, y es más, creo que también dije cómo debe ir el auto instruccional. En grupo. Sí, sí, los temas ustedes escogen. Pero eso sí, a los presidentes de los cursos, el día miércoles, no, martes, me tienen que enviar los nombres de los integrantes de los grupos con el tema que hayan escogido. Sí, ahora, si hay, en un curso hay tres, sí, hay tres grupos, no me van a repetir los tres grupos de estudio intempestivo. Sí, va a ser uno de despido intempestivo, visto bueno, y otro desahucio. Sí, no se puede repetir. En caso de que el curso sea de 5 grupos, de 6 grupos, se puede repetir. Pero si no, no se puede repetir los temas. ¿Sí está claro? Sí, algo más tal vez que tengan alguna inquietud.